Y en Génesis 1 hablábamos del caos, hablábamos de lo que Dios quería hacer en la tierra, de lo que Dios hizo en la tierra. Pero también hablábamos de cómo el hombre se separó de Dios, cómo el hombre se apartó de Dios. Y cómo un Dios que en vez de enojarse, como algunas esposas cuando se enojan con el esposo que le dejan de hablar 3 días, en vez de Dios enojarse, lo que hizo fue generar un camino, una línea para volver a recuperar al hombre que había perdido. Y decíamos que así como todo el tiempo el hombre quería irse para el cielo y los evangélicos fuimos creados para decir, Señor, me quiero ir para el cielo. Y hemos cantado, más allá del sol, yo tengo un hogar, ¿sí? Dulce hogar, más allá del sol, Pastor Daniel. Y a veces por eso no tienen hogar en la tierra. Y encontramos un Dios que no está enfocado en cómo te va a construir la mansión en el cielo, sino que encuentra un Dios que está enfocado en cómo generar Él su propia mansión en la tierra. Y lo vimos el viernes, ¿aló? Y arrancamos con toda la historia bíblica y llegamos hasta Moisés diciendo, Dios le dijo a Moisés, constrúyeme un tabernáculo. ¿Recuerdan eso? Le dijo, constrúyeme un tabernáculo. Entonces Moisés salió y le construyó el tabernáculo. Y el día que el tabernáculo estuvo listo, ese tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios. Había una nube y había una columna que guiaba el tabernáculo. Entonces, cuando veían que la nube se movía o la columna se movía, movían el tabernáculo. Y así pasaba el tabernáculo, pero Dios vivía ahí. Dios estaba allí adentro. Luego vamos a la historia de David. Y le dice David, constrúyeme un tabernáculo. Bueno, todos sabemos que David no lo construye porque había derramado sangre, pero su hijo Salomón sí lo construye. Hacen el templo, ya no es tabernáculo móvil, ahora es templo quieto, o sea, fijo. Y construyen el templo y Dios se va y se mete allá, se pone a vivir en la tierra. ¿Qué tal? El hombre que se había apartado tanto de Dios y Dios queriendo vivir al lado del hombre. Que alguien esté entendiendo. Dios se había apartado porque el hombre había pecado y Dios no convive con el pecado. Pero ahora en el tabernáculo se fue a vivir y ahora en el templo se fue a vivir. Era tanta la gloria que no podían ver sus propios rostros. Amén. Y vamos a encontrar a todo el Antiguo Testamento haciendo una cantidad de promesas de ese Dios que empieza a decirle a Israel, oye, me has sido adúltera. Le reclama como un marido a su esposa. Le dice, me has sido adúltera. Nunca en el Antiguo Testamento Dios se presenta como padre. Siempre se presenta como marido en el Antiguo Testamento. Algo quiere Dios. Este Dios todopoderoso que ha perdido a la humanidad, que levantó una línea generacional para marcar en esa línea de tiempo, de cronos en la tierra. Él quiere volver a recuperar al hombre que se ha perdido, al punto que se vino a vivir con ellos, pero Israel seguía siendo necio, al punto que convirtieron el templo, igual que el tabernáculo, en un lugar religioso. Los seres humanos a veces como que no les gustara la vida espiritual, sino la vida religiosa. Entonces nos gusta el rudimento, nos gusta el ritual, nos gusta el rito, nos gusta la liturgia y nos gusta como todas esas cosas, pero la vida del espíritu, pocón. Hola. Hay gente que va, en esta iglesia, sino en otra iglesia, va a la iglesia el domingo, pero no ora en la semana. No, aunque usted no lo crea, pasa. Ese amor por lo religioso nos va haciendo el corazón duro, nos va haciendo el corazón muy serio, nos va haciendo, entonces a veces lo espiritual lo mostramos con la seriedad. Entonces entre más serios, más espirituales. Pero no hay nada más hermoso que ser naturales y poder sonreír como algunos lo están haciendo en este momento. Sonríale que tiene a su lado y dígale, no se trata de religión, se trata de la vida de Cristo, se
Se trata de tener a Cristo incorporado en nuestro ser. Dios no te está pidiendo que dejes de ser quien eres. Hola. Dios no te está pidiendo que pierdas tu esencia. Dios te está pidiendo es que no peques más. Hola. Y parece que como que Dios se enojó y hubo un silencio en la tierra y no hablaron más los profetas porque hasta los profetas los mataron. Jeremías gritó lo que usted quiera y no le pusieron cuidado. Lo desnudaban en un patio a Jeremías y le echaban agua para que no profetizara. ¿Quiénes hacían eso? ¿Sabe quiénes hacían eso? Los religiosos. Porque los religiosos siempre le tirarán a los espirituales. Los religiosos siempre tienen una palabra verdadera contra los espirituales. Los religiosos siempre tendrán la crítica puntual sobre los espirituales. Porque ellos quieren rudimento. Nosotros hubiéramos descomulgado a David por haberse comido los panes de la propiciación. Porque la religión decía que eso no se podía tocar. Pero David dijo, aunque la religión diga eso, yo tengo hambre. Aló, hola, yo tengo hambre. Y se mandó los panes. Cuando llegó Jesús, los religiosos le dijeron, pero tus discípulos trabajan el día de reposo. Le dice, ¿por qué van a ayunar los míos? Si el novio está con ellos. Ustedes que andan sin novio, que tienen que estar ayunando, les digo. La religión siempre ataca porque no entiende. Porque la religión quiere un rudimento que ni él mismo cumple, pero lo aparenta. Ahí se me salió eso fuerte. Pero lo aparenta, y lo importante es que conozcan la apariencia mía de evangélico. No, eso no es importante. Lo importante es tener la vida del Espíritu. Si no hay vida, no hay nada. Cuando Él aparezca entre las nubes, solo recogerá a los que tienen su vida. Los que no tienen su vida no serán recogidos, hermanos. Y Dios necesita que todos los que estemos en la iglesia tengamos la vida, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Y en esta línea del tiempo, los profetas empiezan a decir que vendrá un Salvador. Pero nadie sabe que es un hijo. Los profetas empiezan a decir que será como cordero llevado al matadero. Los profetas empiezan a decir que Dios va a hacer algo. Y empiezan a esperarlo, y a esperarlo, y a esperarlo. Pero 400 años de silencio, mataron a los profetas, nadie profetizó, nadie habló, un silencio absoluto, total. Los últimos profetas desaparecieron, levantaron la ciencia, se levantaron las matemáticas, se levantaron una cantidad de ciencias, pero todo en silencio, hasta que un día apareció un ángel, le habló a una mujer y le dijo, bienaventurada, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, ¿qué hacemos? Y el hijo dice, venga, papá, yo voy. Déjeme ir y yo soluciono eso. Entonces el ángel viene y le habla a la mujer, a María, y le dice, bendito tu vientre. Hola. ¿Y saben qué era lo que estaba pasando? Que era la antesala para que el hijo se viniera. Pero ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, mijo, usted va y nos levanta otro templo. El Espíritu Santo dice, venga. Yo tengo una idea más brutal todavía. ¿Y cuál es la idea, Espíritu Santo? Y le dice, convirtámoslos a todos en templos. Entonces el hijo dijo, no, pero ¿cómo vamos a convertirlos a todos en templos? Y todos son pecadores y nosotros nos cohabitamos con el pecado. Entonces el hijo dice, no, pues toca ir a hacer un sacrificio. ¿Por qué no me dejan ir y yo me sacrifico? Yo mismo me entrego y voy como cordero, que es exactamente lo que está escrito desde la eternidad. Aló, que una sangre sería derramada. Yo voy y derramo la sangre. Mi sangre es totalmente limpia. Entonces el padre le parece y el padre dice, hagámosle pues. Y entregó lo que más amaba. Y se vino. Y cuando menos pensó, María tenía una bolita, un puntico. Diga, ahí ya estaba la vida.
Por eso no al aborto. Ay, Dios mío, se me salió eso ahí. Es una cuña ahí. Por eso no al aborto. Porque ahí ya había vida. Y así llegó el Hijo de Dios a la tierra. Un puntico, una manchita de sangre. Ay, Dios mío. Pero ahí estaba el lóbulo engendrado ya, aló. Y ahí estaba el cigoto, ahí estaba el feto, ahí estaba la criatura. Venga, 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 venga. ¿Y por qué no llegó como Dios y cayó como Terminator? Así en una, Terminator cayó, fue como en un almacén, en una bomba de servicio, no en una gasolinería, cayó Terminator. Y Jesús había podido haber llegado como Terminator. Se mete en un almacén, se pone ropa, su túnica, y había venido a hacer la obra. A Adán nos lo dieron adulto. ¿Por qué a Jesucristo no nos lo dieron adulto? ¿Alguien está conmigo? Pero no, Dios quiso escoger una familia común, metió a su hijo allá, aló. ¿Y por qué Dios, en vez de tener esa conversa, Espíritu Santo, Padre, Hijo y todo ese lío, por qué Dios simplemente no le hizo así al diablo y ya? ¿Usted no ha pensado eso? Tanta peleadera y tanta pelotera, y Dios con todo el poder. Hubiera sacado al diablo del escenario. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Dios es creador y el diablo es criatura. Y sería una pelea injusta entre el creador y la criatura. Entonces a Dios le tocó crear otra criatura para que venciera la otra criatura. Pero la criatura fue vencida por la criatura. Aló. Y se convirtió en esclava de la criatura. Entonces ahora le mandó otra criatura. Ay, Dios mío. Pero con otra naturaleza. Y esta nueva criatura que sale de María es la criatura que venció la criatura. Que alguien esté conmigo. Y esta criatura está sobre la tierra y viene a transicionar todas las cosas. Viene a decirte: no quiero más tu religión. Yo soy la verdad y soy la vida. Quiero que olvides por un momento a Moisés. Moisés os dijo esto, pero yo os digo esto. Él vino a transicionar, Él vino a cambiar. Yo no sé por qué estoy predicando esto, Pastor Daniel, pero yo veo muchas cosas que Dios quiere hacer en esta iglesia. 27 años, pero Dios quiere hacer muchas cosas más allá de lo que ustedes alcanzan a ver. Dios va a transicionar cosas. Yo veo cosas que a veces ni me atrevo. De pronto se asustan. Ay, Dios mío. Pero Dios está transicionando. Y este transicionador llamado Jesús está en el vientre de María. Y es tanta la unción en el vientre de María que cuando se encuentra con el vientre de su prima Elizabeth, empezaron a criticarle y a hablarle cuento y bochinche. Entonces ya le tocó irse de la casa y se fue pan de la prima. Pero la prima también estaba embarazada. Y esta prima embarazada, las dos embarazadas se encuentran. Y fue el primer encuentro entre Juan, que representaba el antiguo sacerdocio, y Jesús, que representaba el nuevo sacerdocio. El primer encuentro, diga conmigo, fue dentro del agua. Los dos vientres. Y el vientre de Juan recibió el poder del vientre de Jesús. Al punto que su vientre brincó, dice, el vientre de Elizabeth brincó. Juan sintió por primera vez lo que nadie en la tierra, en el planeta, había llegado a sentir antes, la presencia misma de Dios. Y ahora nacen. Parece ser que se dejan de ver, pero 30 años después se vuelven a encontrar. ¿Y sabe dónde están? En el agua, porque el agua transiciona. Los dos encuentros entre Jesús y Juan fueron dentro del agua. Hay encuentros que tú no puedes tener con gente fuera de la palabra. Hay encuentros que tienes que tener con gente solo dentro de la palabra. Hay esposos que necesitan tener una conversación frente a la palabra. Hay hijos que necesitan una conversa con sus padres frente a la palabra. Este segundo encuentro, Jesús se mete en la fila. Juan está bautizando por arrepentimiento de pecados y Jesús está en la fila. Pero Juan empieza a sentir, mientras Jesús se acerca, empieza a sentir lo mismo que sintió en el vientre cuando estaba dentro de su mamá.
Y dice, espere, es que sigue él. No, espere, aquí pasa algo. Y dice, wow, he ahí, dijo Juan Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espere, el mundo está perdido, plagado por el pecado. Lo único que le genera esperanza al mundo es la religión. Y esa religión no servía para nada en ese momento. Para nada, no salvaba a nadie. Isaías dijo, y él vendrá como cordero al matadero, pero ese cordero quitará el pecado del mundo. Había una profecía. Y Juan el loco, vestido de camello, muchachos, Juan quiso escuchar. Juan era el siguiente sumo sacerdote y no quiso aceptar ni los vestidos del sacerdocio, no quiso aceptar el orden de Aarón sobre su vida, sino que abrió iglesia en el desierto. Y allá en el desierto empezó a criar una nueva generación que escuchaba la voz del Espíritu. Nadie entendía, porque no comía la comida de los sacerdotes. Juan podía ser un sumo sacerdote, estar bien vestido, es ser uno de los altos en la religión. ¿Alguien está conmigo? Era Juan, hijo de Zacarías, señores. Y Juan le dijo, papá, haga usted lo suyo. ¿Lo digo? Que yo voy a hacer lo mío, porque yo estoy escuchando la voz de papá. Y la voz de papá me dice que no me meta a la sinagoga. La voz de papá me dice que me salga a la calle. La voz de papá me está diciendo que abra en el desierto. La voz de papá me está diciendo que no me coma esas hostias, ay Dios mío, sino que coma langostas con miel. La voz de papá me dice que no me ponga la corbata, sino que me ponga piel de camello. ¿Alguien está conmigo? Empezó a transicionar el modelo religioso que ya había establecido y lo empezó a mover, a cambiar. Aló. ¿Por qué? ¿Sabe cuál fue su primera predicación después de que Juan lo bautiza? El reino de los cielos se ha acercado. Convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Espere. Entonces él dice, no soy digno de desatar sus sandalias, pero él es el Cordero de Dios. Y yo no lo voy a bautizar ni loco, no me atrevo ni a tocarlo. La última vez que medio nos tocamos, estábamos dentro de la barriga de las mamás y yo sentí el poder de Dios. ¿Cómo lo voy a tocar? Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Espere, es necesario que se cumpla toda justicia. Usted y yo estamos en la tierra para cumplir justicia. La justicia que cumplió Abraham cuando fue y llevó a su hijo al sacrificio, le fue contado por justicia. Eso se le llama fe. Cada que tú escuchas y obedeces, estás aplicando fe, estás incrementando el nivel de fe. Y la fe, tú no tienes ni idea a dónde te puede llevar, lo que puede hacer. Ay, a dónde puede llevar tu negocio, tu empresa, a dónde puede llevar tu familia, a dónde puede llevar tu iglesia, a dónde puede llevar tu ciudad. Tú no tienes ni idea a dónde puede llevar tu fe las cosas. Sí, dice la Biblia que podría decirle al muro, al monte, quítate de ahí. Hola. Quítate de ahí, monte. Y el monte, sí, Señor. ¿Qué está diciendo allí? Es necesario que transicionemos. Es necesario que abandonemos la religión y entremos a la vida del Espíritu. Aló. Es necesario que abandonemos tanto rudimento, tanta cosa, demonio de religiosidad, de tanta cosa. Familia, este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo vienen a apresar, ya lo vienen a apresar. Ya transformó, ya le predicó a los muchachos, ya los tiene preparados. A los muchachos les hizo el curso, solo les falta la graduación. No se pueden graduar hasta que no haya venido sobre vosotros la promesa del Padre. Ese es el grado.
va ante Pilato, pasa los 3 juicios, es declarado culpable sin haber hecho nada. El voto del pueblo es lo que prevalece y el pueblo gritó: Barrabás sea liberado y Jesús sea crucificado. Pilato dijo: no lo dije yo, lo dijo el pueblo. Se lavó sus manitas, buen jabón, y le dijo: el pueblo no te quiere. ¿Por qué el pueblo votó por Barrabás? Todo religioso vota por Barrabás. Siempre lo va a hacer. Solo los del Espíritu podrán votar por Jesús. Está aquí conmigo. Lo crucificaron. Dice la Biblia que Él se entregó. ¿Recuerdan cuando fueron a tomarlo a Jesús? ¿Recuerdan cuando dijeron: ¿quién es Jesús? Y Él dijo: yo soy. ¿Qué sucedió? Lo mismo que sintió Juan en la barriga, lo sintieron los soldados. ¡Bum! Cayeron por allá. ¿Por qué? Porque la gloria estaba sobre Él. Porque el poder estaba sobre Él. Porque la autoridad estaba sobre Él. Porque la unción estaba sobre Él. Era imposible agarrarlo. Por eso dice Filipenses que Él se despojó. Si no se despoja, no lo agarran. Se despojó para que lo pudieran agarrar. Entonces el que anduvo por ahí en las salas y en las audiencias era un despojado. El que fue a la cruz y mataron era un despojado. Lava Sabatani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Hola. ¿Creen que el Padre lo abandonó? Él solo estaba sintiendo la escasez de la gloria, porque se había despojado a sí mismo y lo entregó todo. Hola. Satanás, metido en algunos, le decía: ¿por qué no te vas? No, que eres el rey de reyes. Mira el letrero que te hicieron en diferentes idiomas: rey de reyes. ¿Por qué no te bajas? Y de tanto que la gente le gritaba, a uno de los ladrones le dijo: oye, tú no quieres Jesús, que es poderoso, ¿por qué no te bajas de ahí y nos bajas a nosotros? Pajudo, mentiroso. Y el otro le dice: oye, tú no respetas, tú eres una rata. Y por eso estamos aquí, porque robamos un banco. En cambio, este hombre nada ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús lo mira y le dice: hoy mismo, hoy, mañana no, hoy, yo voy a hacer una vueltica al infierno, pero a ti te va a mandar derecho. Hoy mismo estarás conmigo. Él no fue al cielo, él fue al infierno. ¿Y por qué le dijo al ladrón que hoy mismo estará conmigo en el paraíso? ¿Por qué? Si él iba a estar en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque lo único que necesitaba era morir para recuperar de todo lo que se había despojado. Y apenas pasara la muerte, él podía estar en el cielo y en el infierno a la misma vez. Y dice que a las 3 de la tarde expiró. ¿Sí o no? Murió. Se fue. Y este que expiró, Satanás dice: bueno, muchachos, a los demonios le digo: recojan, que ya nos vamos. Se acabó este show. Vámonos. ¿Saben para dónde se fueron? El diablo vive en el infierno. Entonces se fue para el infierno. Y cuando encontró a Jesús allá, entonces le dije: le tengo una celda, la 666, métanme a Jesús allá. En la 666 métanlo. E imagino a los demonios, ¿no?, a coger a Jesús. Cuando encontraron los ángeles rodeando a Jesús, no lo pueden tocar. Entonces le dicen los demonios, el diablo: ¿y cómo que no lo podemos tocar? Es de nosotros, no lo ve dónde está. Y le dicen: no, él no vino a eso. Él no vino para ser guardado. 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 Él no vino
Él vino porque le ha sido entregado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿por qué no lo podemos tocar? ¿Por qué no lo puedo meter al calabozo? Yo lo tengo que llevar al calabozo y no lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque se les infiltró a alguien que nunca cometió pecado. Él es santo, santo, santo. Y nadie santo puede vivir en el infierno. Él solo vino a tomar posesión de lo que es de él. Y le llamaron a la muerte y al Hades y le dijeron: entreguen las llaves. Porque ahora quien gobierna el infierno, quien da las órdenes, se llama Jesús. Y le fueron devueltas las llaves a Jesús. Hoy tiene las llaves. Por eso Satanás te ha querido matar y no ha podido. Te ha enfermado y Dios te ha sanado. Hola, que alguien esté aquí. Te han amenazado y nada ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene las llaves. Y pone orden en el mismo infierno. A los 3 días se levanta de entre los muertos. Es tanta la gloria, tanto el poder. Porque el Jesús que mataron no podía quedarse en la muerte. Era el único que podía pasearse en la muerte, porque Él mismo era la resurrección y la vida. Él no tiene resurrección, Él no fue resucitado. Él es la resurrección y la vida. O sea, se puede pasear en la muerte cuando Él quiera y salir de ella inocente, ileso. ¿Alguien está conmigo entendiendo esto? Él puede ir y volver a la muerte. Él puede tocar la muerte y no le afecta. Tercer día, los ángeles corren la piedra. Corra, 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 que ya viene el maestro. Él pudo haber traspasado la piedra, pero era necesario que quedara el testimonio. Resucita, y aún muertos en las tumbas también se levantaron, porque el poder de la resurrección es demasiado glorioso. Que tocó la tierra recibió redención, resucitó Jesús. Wow. Imagínese usted llegar a la casa y su bisabuela: aquí hubo, mijo, la sangre de Cristo tiene poder, aló. Pero eso pasó, se levantaron de las tumbas. Hola. Porque la tierra recibió un impacto de muerte en Adán, pero cuando Cristo se levanta de la muerte, la tierra recibe un impacto de vida. ¡Pum! Que aún los muertos en las tumbas se levantaban. Va al Padre y le entrega la primicia de los resucitados. Papá, lo que un día negociamos en la mesa, sí se logró. Le dijo: mijo, ¿y qué sigue? Que nos vamos a meter en ellos. Los voy a santificar. Todo lo que se había perdido lo voy a santificar. ¿Y cómo, hijo? Porque antes podíamos caber solo en el cuerpo de Jesús, pero ahora que Jesús murió, se puede dosificar y entregar dosis a cada ser humano de santificación. Pero vamos a ir los 3 mezclados. Va a ir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos vamos a meter en ellos. Y los vamos a convertir en los tabernáculos que siempre quisimos tener en la tierra. Y los vamos a convertir en el templo que siempre quisimos tener en la tierra. Mejor dicho, empaquen, que nos vamos a vivir a la tierra. Y ¡pum! Están comiendo los discípulos y se aparece Jesús. Y le dicen: los mandé a llamar. Cuando estaba allá en la tumba, vi que llegaron estas muchachas, María y las otras muchachas, y les mandé a decir que nos reuniéramos aquí en Galilea. Y Tomás estaba hablando un ratico ahí diciendo: cuando yo le vea los huecos, le creo. Hay muchos Tomases en la iglesia. Este Jesús. Juan capítulo 20, versículo 18. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor.
y que él le había dicho estas cosas. Dame. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas están cerradas, un lugar así como este, y las puertas totalmente cerradas, échale llave. ¿Listo? Donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Qué tenían? De los judíos. ¿A quién le tenían miedo? A la religión, a los religiosos. Los religiosos quieren intimidar. Lo peor es que le dice: y si quieres se lo muestro por la palabra. Muchachos, hubo una primera ola de apóstoles que cambiaron la fe por el dinero. Pero Dios está levantando una segunda ola de apóstoles con corazones triturados. Pero se vinieron ya. Dios me estaba diciendo: los voy a sacar detrás de la piedra. Voy a sacar una cochada de apóstoles. Sentado comiendo con Dana anoche, me decía: entonces mi abuelo, ¿qué es? Y le dije: hija, eso no se pregunta. Y ella me dijo: es que mi abuelo es el pastor general. Yo le dije: no, su abuelo no es un pastor general. Perdóneme el atrevido. Le dije: no, su abuelo no es un pastor general. Su abuelo es un apóstol. Y lo necesitamos a esos hombres con 50 años de experiencia. Tienen libros clavados en su cabeza. Los errores que hoy cometo los dejaría de cometer si lo leo o lo escucho. Pero no nos dejan, porque tenemos muros de religión y lo queremos tapar y no los queremos escuchar, no lo queremos sacar. La iglesia necesita hombres como esos. La iglesia necesita hombres como estos, que se criaron en el altar, se criaron aquí, ¿no? Corriendo. ¿Cuántas veces te quitaron la cama porque venía un predicador? Hoy toma un avión y se va a otras naciones. Es un apóstol. Toda la sabiduría, el consejo, la cabeza del papá está aquí metida. Más lo que él ha aprendido y ha sido procesado. ¿Entienden eso? Va a otro nivel. Dios necesita esto en la ciudad. Dios necesita esto en Colombia. Hola. Para articular lo que Dios quiere traer. Muchachos, no rompió la pared, entró a través de la pared. Póngame el versículo, por favor. Y traspasó la pared. El sólido, porque comió, es sólido. Atravesó un sólido. Usted no tiene cómo explicar eso. Él es sólido porque comió. O sea, metió pescado. Donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Entonces, ¿no vamos a tener más miedo? Y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Quítese el miedo que le mete la religión. Quítese el miedo de lo que dicen, del que dirán. Y tengan paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Tomás, venga para acá, mire Tomás. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mire lo que pasó. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo. Diga conmigo, ese envío es apostolado. Jesús nunca mandó pastores a la tierra. Mandó apóstoles. Nunca estableció una iglesia pastoral, siempre la estableció una iglesia apostólica.
No existe la iglesia pastoral en la Biblia. ¿Y en qué se convertían los discípulos cuando los enviaban? Porque la palabra apóstol es enviado. Y habiendo dicho esto, sopló. Este es el versículo que amo de la Biblia, 20:22 de Juan. Oye, y habiendo dicho esto, ¿y qué les dijo? Recibid al Espíritu Santo. Espérese, el único que tiene el Espíritu Santo hasta ahí es Él. Pero después de la resurrección tiene la posibilidad, la forma de poder dosificar al Espíritu Santo. Y por el creer de la pastora Marta, el Espíritu Santo le abre la puerta y la llave para que el Espíritu Santo entre y la convierta en templo y la convierte en tabernáculo. ¿Alguien me está entendiendo? Los que estuvieron el viernes están entendiendo esto. Que la convierte en templo y la convierte en tabernáculo. Tabernáculo para que se mueva. Y templo, la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará. Espere. El que habita es la casa del rey, es la habitación de él. Pero la morada del rey es una carpa que le llevan a la guerra. La llevan a la guerra, vamos a la batalla, pero la carpa del rey para que él duerma de noche y descanse y tenga las mejores estrategias e ideas para la guerra, está en la morada, no en la habitación. En la habitación descansa de otra manera y hasta con la reina. Aló. Pero en la morada duerme solo. ¿Están entendiendo esto? En la morada duerme solo porque va a estar listo para la guerra, para la batalla. En la morada hay estrategias. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque ande en guerra, aunque ande en batalla, vas a sentir la seguridad de Dios sobre tu vida. Aló. Vas a sentir la seguridad de Dios sobre tu vida. Ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna plaga tocará tu morada. Él ha de construir morada para los suyos. A eso fue Él. Él está construyendo tu morada. Te vine a dar un mensaje y te vine a decir, oye, el soplo de Dios ya está en tu vida. El soplo del Espíritu está en tu vida. Dios no quiere una religión. Dios quiere la vida de Él dentro de ti. Tú eres el tabernáculo. Tú eres la casa andante de Dios. Tú eres el llamado para transformar esta ciudad. Tú eres el llamado para conquistar esta ciudad. Tú eres el llamado para influenciar esta ciudad. Una iglesia pastoral puede tener crecimiento, y crecemos con célula, y crecemos con 12, y crecemos con una cosa, y crecemos con la otra, y podemos ser miles, pero una iglesia apostólica genera transformación e influencia. Por eso hay ciudades con iglesias mega grandes, mega iglesias, pero esas mega iglesias no generan influencia. Influencia es que la tasa de homicidios baje. Influencia es que los ladrones dejan de robar. Influencia es que el mundo espiritual empieza a ser afectado, golpeado, triturado por el poder de una iglesia que tiene una mentalidad apostólica e influencia a su entorno. Influencia es que el que maltrataba a la mujer ya no lo hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de él y lo está transformando y lo está llevando a otro nivel. El que gritaba ya no grita más. Ay, Dios mío. El que lastimaba ya no lastima más. El que andaba herido ahora anda sano. Eso es influencia. Influencia no es que tengamos 10,000 pero no transformamos, sino que tenemos cultos bonitos. Eso es pastoral y eso no está mal, eso está bien, pero eso es pastoral. Influencia. Un pastor piensa en su grupo, un apóstol piensa en la ciudad, piensa en el departamento, y el apóstol ve el mundo. Dana me decía, mi abuelo tiene un librito donde tiene escrito los sucesos del mundo. Sí, me lo dijiste ayer. Eso no lo tiene ningún apóstol. Nadie más lo puede tener. ¿Alguien está conmigo? Familia, Dios está con ustedes. Dios está con esta iglesia.
Han pasado 27 años. Pero vienen cosas mayores. Prepárate porque vienen cosas mayores. Dios está necesitando un liderazgo de mayor fuerza, de mayor compromiso y de mayor poder. Y tú que no estás en el liderazgo, actívate para que entres al liderazgo. Póngase de pie, por favor.